Señor y Virgen del Milagro. El origen de las imágenes se remonta al año 1592, época en que el obispo de Tucumán Fray Francisco de Victoria concretara la donación al pueblo de Salta de la imagen de Cristo crucificado, cuyo destino sería la iglesia matriz de la ciudad. La llegada a tierras americanas de la imagen fue, según los relatos, auténticamente milagrosa. En junio de 1592 la imagen llegó flotando en un cajón al puerto de El Callao, Perú, junto a otro que contenía una imagen de la Virgen del Rosario destinada al convento de Esto Domingo, en Córdoba. Jamás se supo qué embarcación las trajo desde España. Desde Lima emprendieron viaje a su destino a lomo de mula y una vez en Salta, la imagen del Cristo fue depositada en la sacristía de la iglesia matriz y no fue objeto de veneración por espacio de 100 años. En el año 1692 la imagen de Inmaculada Concepción de María, que luego se llamaría Virgen del Milagro, se encontraba a 3 metros de altura en un nicho del retablo del altar mayor. Cuenta la historia que aquel 13 de septiembre, después de los fuertes y reiterados temblores que destruyeron la ciudad de Esteco y fueron percibidos con singular intensidad en la ciudad de Salta, se encontró la imagen de la Inmaculada en el suelo sin que sufrieran daño su rostro y manos y según la tradición perdió los colores del rostro que quedó pardo y macilento. La imagen fue llevada a la casa del alcalde Bernardo Díez Zambrano donde se oró toda la noche. Al día siguiente, 14 de septiembre, se colocó la imagen, que todos querían venerar, en el exterior de la iglesia matriz donde continuaron los cambios de colores del rostro y fue entonces cuando muchos fieles comenzaron a llamarla del milagro. Una nueva historia empezaba para esta sencilla imagen y para los salteños, que jamás abandonarían su culto y su devoción según la tradición oral y el exhorto de Chávez y Abreu. El padre jesuita José Carrión recibe la revelación de que el Santo Cristo crucificado de la iglesia matriz, que tenían sin devoción y sin sacarlo en procesión, habría perdonado a Salta a pedido y súplica de la Madre de Dios del Milagro. Los padres jesuitas recordaron al Santo Cristo y lo liberaron de su encierro, lo colocaron frente a la iglesia que la Compañía de Jesús tenía en el centro de la ciudad. La imagen fue sacada en procesión por los fieles salteños con el ruego de que cesaran los temblores, lo que finalmente ocurrió. Cuadro de Aristene Papi, primera procesión 1939. Al amanecer del día 14 la tierra dejó de temblar, volvió a estremecerse a la noche, en medio de procesiones y rogativas. Al cesar los estremecimientos, el día 15 renació la calma y con ella se comenzó a hablar del milagro, designando a la Inmaculada como Virgen del Milagro. En 1902 y por iniciativa del obispo Linares, las imágenes fueron coronadas en presencia de altas autoridades de la Iglesia, venidas desde Roma. El milagro es pues la más antigua y también la más actual manifestación de fe de Salta, la cual no conoce otro acontecimiento festivo de la antigüedad, masividad y capacidad de inclusión de éste. Hasta la llegada de Monseñor Tabella las imágenes del Señor y Virgen del Milagro estaban tapadas por una cortina que se corría los viernes y sábados respectivamente porque se consideraba que este culto no era cosa de todos los días. Y así llegamos a nuestros días, en que el culto a las imágenes del milagro es la festividad más importante para la ciudad, a la que no solo asisten todos los salteños, sino fieles de provincias vecinas y la imagen de la Virgen se ha convertido en la protectora de la ciudad. Los cultos del milagro se celebran entre los días 6 y 15 de septiembre de cada año. La novena ha sido compuesta en 1760 por el presbítero Dr. Francisco Javier Fernández, y su rezo tiene lugar entre los días 6 y 14 de septiembre. El solemne triduo se realiza en la Catedral Basílica de Salta los días 13, 14 y 15 de septiembre de cada año. Los días 15 de septiembre, las santas imágenes recorren en procesión las calles de la ciudad, acompañadas de cientos de miles de fieles, en una de las expresiones populares más importantes de la Argentina. La imagen de la Virgen.
La imagen de la Virgen del Milagro representa a María de pie sobre la luna en cuarto creciente aplastando el dragón que enrosca por delante su cabeza y cola aseteada, con forma de flecha. La procedencia de la imagen no está determinada, pero su análisis muestra que la cabeza y las manos son de distinto origen al cuerpo tallado, al que fueron añadidas. Inicialmente la Virgen del Milagro fue una inmaculada de bulto completo con manto, todo tallado en madera. Esta imagen fue labrada nuevamente para hacerla articulada y poder vestirla con indumentarias de tela. Al respecto, Monseñor Toscano escribió, la novedad que todo lo invade, comenzó por ponerle vestidos de tela, costumbre que se ha perpetuado hasta hoy, desperfeccionándosele, con este motivo, algo de la cabeza para acomodarle pelo postizo, y los brazos para hacerlos susceptibles de ser cubiertos de ropa. El ajuste a la nueva moda fue realizado por Tomás Cabrera, como consta en la tarjeta orlada sobre el pecho que dice, Tomás Cabrera, la encarnó. Año 1795. Encarnar significa darle color carne a las esculturas, y nada tiene que ver con el tallado del cuerpo completo. La túnica tallada está ornamentada con finas líneas de oro sobre pintura que simulan brocato y una ancha faja de pan de oro en su borde inferior. Catedral Basílica de Salta. Las coronas. La corona de la Virgen del Milagro es una corona imperial de oro, constituida por cerco y diademas formados por dos rebordes en perilla y circunferencia de turquesas, con un espacio tachonado de esmeraldas y amatistas, un orbe de lapislázuli y coronamiento de la cruz con brillantes y esmeraldas. La corona del Señor es una real de oro de 24 quilates, con engarce de esmeraldas, rubíes y amatistas, constituida en cerco y diademas. El cerco está dividido en tres zonas, su base es una circunferencia de laureles que divide un paño lisado superior, también circular, con roleos entrelazados y espaciados por una flor de extremos flordelizados, guarnecidos por una esmeralda, dando paso a 8 diademas, formadas por roleos entrelazados que conforman una cuasi flor de lis en la punta. Entre estas diademes, hay 7 diademas menores con motivos fitomorfos. Las coronas de flores. Cada septiembre engalanan las santas imágenes. Elaborarlas cada año obedece a una antigua tradición familiar que viene desde fines del siglo XIX. Fue aproximadamente en 1890, cuando doña Florencia González Arbery de Ovejero Ser, esposa de don Sixto Ovejero Cerda, fundador del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy y gobernador de Salta cuando la invasión de las montañeras al mando de Felipe Valera, dispuso elaborar esas ofrendas en su casa de Florida 62, actual sede de la municipalidad capitalina, empleando flores que hacía traer de su quinta La Noria, parte de cuya sala se conserva hasta hoy en Pueyrredón al 500, vereda oeste. A la muerte de doña Florencia, ocurrida en marzo de 1920, la responsabilidad de esta tarea se dividió entre sus hijas doña Adelaida O. González de Tamayo, quien se hizo cargo de la del Señor, y doña Electa O. González de Figueroa Ovejero, la de la Virgen. La señora de Tamayo falleció en noviembre de 1949, sustituyéndola su hija doña Graciela Tamayo Ovejero de Mendioros, quien murió hace alrededor de 5 años, quedando a cargo desde entonces su hija doña Cecilia Mendioros Tamayo de Durán Cornejo, hasta el presente, elaborándose la corona del Señor en el domicilio de esta última, situado en Buenos Aires 181. En cuanto a la corona de la Virgen, la señora de Figueroa Ovejero falleció en julio de 1924, quedando a cargo de la tarea su hija mayor, doña María Luisa Figueroa Ovejero de López, la que al fijar su residencia en Buenos Aires fue reemplazada por una de sus hijas, doña Alicia López Figueroa de Alderete, la que cedió la responsabilidad a su tía y segunda hija de doña Electa, doña Elvira Figueroa Ovejero de Zavalía Esteves, quien al fallecer en junio de
991 dejó a cargo a su sobrina doña María Hortensia Figueroa, la que a su vez fue sustituida 2 años más tarde por una de las nietas de doña María Luisa, doña Marta Alicia Alderete López de Puló García, quien en la actualidad dirige la tarea en casa de una de sus hijas, doña Mariana Puló Alderete de Goitia Echeverre, en Barrio 3 Cerrito. Las flores. El arreglo floral del Señor del Milagro lleva, aproximadamente, 10.000 claveles rojos. El de la Virgen, unas 8.000 flores blancas. Respondiendo a un especial pedido de un descendiente directo de doña Florencia González Arbery de Ovejero Cerda, la valiosa colaboración que en la confección de las coronas prestaron siempre la señora Elisa Salguero de Eve, ya fallecida, sus hijas Josefina y Herminia y sus nietas, quienes dan el toque final a las artísticas ofrendas. El Señor del Milagro de Salta. Señor del Milagro es una advocación católica, venerada en la ciudad de Salta, provincia de Salta, norte de la República Argentina. Aproximadamente 10 años después de la fundación de la ciudad de Salta, el 19 de junio de 1592, se divisaron 2 grandes cajones flotando sobre las aguas del Océano Pacífico, en las cercanías del puerto del Callao en Perú. Uno de los cajones traía grabado a fuego la frase, una Virgen del Rosario para el convento de predicadores de la ciudad de Córdoba, hoy convento de Santo Domingo, y el otro, un Cristo crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta, imágenes barrocas de la escuela castellana, que eran enviadas por el antiguo obispo del Tucumán Fray Francisco de Victoria, que estuvo presente en la fundación de la ciudad. Jamás se supo qué embarcación las trajo desde España ni qué fue del mismo. Una vez transportadas en procesión hasta Lima, la capital de Perú, el virrey García Hurtado de Mendoza ordenó que se cumpliera el mandato y la voluntad del obispo Vitoria. De modo que las imágenes fueron cargadas a lomo de mula y transportadas aproximadamente 2.800 kilómetros por el viejo camino del Inca, dejando en Salta el Cristo correspondiente y continuando la peregrinación con destino a la ciudad de Córdoba. En Salta, la imagen cuya autoría se atribuyen a Juan Martínez Montañés, fue recibida con entusiasmo en el llamado desde entonces Campo de la Cruz y, luego de un solemne oficio religioso, ubicaron el Cristo crucificado en el altar de las ánimas, o sacristía de la iglesia matriz, donde fue olvidado por largo tiempo. Luego de 100 años de la llegada de la imagen a Salta, exactamente a las 10 de la mañana del 13 de septiembre de 1692, un gran temblor sacudió la ciudad de Esteco, que quedó definitivamente arruinada, por lo que poco más tarde sería despoblada. El sismo fue también percibido en Salta, donde causó grandes daños, aunque no tan graves como en Esteco. En la iglesia matriz de Salta se encontraba una imagen de la Inmaculada, que posteriormente se llamaría Virgen del Milagro. Cuenta la tradición, que los asustados salteños pensaron que su ciudad sería destruida, pero los daños no fueron tan graves, en cambio, el templo había sufrido graves daños. Al ingresar al templo, se encontró la imagen de la Virgen en el suelo, a los pies del Cristo, como si lo mirara en actitud orante, sin que sufriera ningún daño en su rostro ni manos, pese al gran tamaño de la imagen y la altura desde la cual había caído. Los colores del rostro habían cambiado, quedando pardo y macilento. Este hecho fue interpretado como una súplica e intercesión de la Virgen ante su Hijo, con el resultado de los escasos daños sufridos por la ciudad. La imagen fue llevada a la casa del donde fue exhibida toda la noche y rodeada de orantes. Al día siguiente, la imagen fue colocada en el exterior de la iglesia matriz. Allí se confirmó que los colores del rostro seguían cambiando. Los temblores de tierra continuaron, aunque con menos intensidad. Uno de los padres de la Compañía de Jesús, José Carrión, afligido por la situación, sintió una voz, con toda claridad, que le decía, mientras no sacasen al Cristo en procesión, no cesarían los terremotos.
El sacerdote se dirigió urgentemente a comunicar el mensaje recibido. Los padres jesuitas recordaron la imagen enviada por Vittoria, entraron al templo y bajándola con mucha dificultad la acomodaron en andas que sirvieron para sacarla al atrio de la derruida iglesia, liberando del encierro la imagen luego de un siglo entero. La colocaron frente a la iglesia que la Compañía de Jesús tenía en el centro de la ciudad, y el pueblo acudió al templo con antorchas encendidas. Las campanas llamaron a penitencia y la imagen fue sacada en procesión por los fieles salteños, con el ruego de que cesaran los temblores. Al amanecer del día 15 la tierra dejó de temblar, aunque volvió a estremecerse a la noche, en medio de procesiones y rogativas. Al cesar los estremecimientos, el día 16 renació la calma y con ella se comenzó a hablar del milagro. Días más tarde se tuvo noticias de la destrucción de Esteco, lo cual aumentó la magnitud del milagro, obrado por la Virgen y el Señor de la Iglesia de Salta. Una nueva historia empezaba para esta sencilla imagen y para los salteños, que conservan hasta hoy su culto y su devoción. Señor y Virgen del Milagro es una advocación católica, venerada en la ciudad de Salta, provincia de Salta, norte de la República Argentina. Señor y Virgen del Milagro. En el año 1692 la imagen de la Inmaculada Concepción de María, renombrada como la Virgen del Milagro, se encontraba a 3 metros de altura en un nicho del retablo del altar mayor. El 13 de septiembre de ese año fuertes y reiterados temblores destruyeron la ciudad de Esteco y fueron percibidos también en Salta. La imagen de la Inmaculada fue encontrada en el piso sin que sufrieran daños, pero el rostro perdió su color tornándose pardo y macilento. La imagen fue llevada entonces a la casa del alcalde Bernardo Díez donde se oró toda la noche. Al día siguiente empezaron a advertir cambios en los colores del rostro, se colocó la imagen de nuevo en la iglesia y comenzaron a llamarla del milagro pues todos querían venerarla. La imagen fue sacada en procesión por los fieles salteños con el ruego de que cesaran los temblores, lo que finalmente ocurrió. En la ciudad de Salta, todos los años del 6 al 15 de septiembre, se llevan a cabo las celebraciones del milagro. Culmina con una multitudinaria procesión en la que participa el pueblo de Salta y peregrinos de todo el país. 13 de septiembre, Nuestra Señora del Milagro. Nuestra Señora del Milagro. Salta, Argentina. El obispo de Tucumán Fray Francisco de Victoria donó al pueblo de Salta en 1592 la imagen de un Cristo crucificado. La imagen llegó flotando al puerto del Perú, de allí su destino final fue la iglesia de Salta. Pasaron 100 años y en 1692 luego de los terremotos, los salteños realizaron un pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro, prometiendo todos los años en septiembre realizar la procesión en su honor. Junto con la imagen del Cristo llegó también la imagen de la Virgen del Rosario destinada en un primer momento al convento de Santo Domingo en Córdoba. Aquel 13 de septiembre de 1692, después de los fuertes temblores, se encontró la imagen en el suelo sin que hubiera sufrido daño su rostro ni manos. Al día siguiente, se la colocó en el exterior de la iglesia donde continuaron los cambios de colores del rostro y fue entonces cuando muchos fieles comenzaron a llamarla del milagro. En septiembre de 1692 comenzaron los terremotos, la ciudad de Esteco quedó destruida, pero fueron evidentes los signos de protección para la ciudad de Salta. Con dificultad bajaron la imagen y las campanas llamaron a la primera procesión en donde una multitud clamó misericordia, y acabaron los temblores. El origen de las imágenes se remonta al año 1592, época en que el obispo del Tucumán Francisco de Victoria concretara la donación al pueblo de Salta de la imagen de un Cristo crucificado de tamaño natural cuyo destino sería la iglesia matriz de Salta y de una Inmaculada Concepción, Virgen del Rosario, para la ciudad de Córdoba.
La llegada a tierras americanas de ambas imágenes y los hechos posteriores sucedidos luego de los terremotos de 1692 fueron, según los relatos, auténticamente milagrosos. Aproximadamente 10 años después de la fundación de la ciudad de Salta, el 19 de junio de 1592, se divisaron dos grandes cajones flotando sobre las aguas del Océano Pacífico, en las cercanías del puerto del Callao en Perú. Uno de los cajones traía grabado a fuego la frase, "Una Virgen del Rosario para el convento de predicadores de la ciudad de Córdoba, hoy convento de Santo Domingo", y el otro, "Un Cristo crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta, imágenes barrocas de la escuela castellana, que eran enviadas por el antiguo obispo del Tucumán Fray Francisco de Victoria, que estuvo presente en la fundación de la ciudad". Jamás se supo qué embarcación las trajo desde España ni qué fue del mismo. Una vez transportadas en procesión hasta Lima, la capital de Perú, el virrey García Hurtado de Mendoza ordenó que se cumpliera el mandato y la voluntad del obispo Vitoria. De modo que las imágenes fueron cargadas a lomo de mula y transportadas aproximadamente 2.800 kilómetros por el viejo camino del Inca, dejando en Salta el Cristo correspondiente y continuando la peregrinación con destino a la ciudad de Córdoba. En Salta, las imágenes cuya autoría se atribuyen a Juan Martínez Montañés, fueron recibidas con entusiasmo en el llamado desde entonces Campo de la Cruz y, luego de un solemne oficio religioso, ubicaron el Cristo crucificado en el altar de las ánimas, o sacristía de la iglesia matriz, donde fue olvidado por largo tiempo. Luego de 100 años de la llegada de la imagen a Salta, exactamente a las 10 de la mañana del 13 de septiembre de 1692, un gran temblor sacudió la ciudad de Esteco, que quedó definitivamente arruinada, por lo que poco más tarde sería despoblada. El sismo fue también percibido en Salta, donde causó grandes daños, aunque no tan graves como en Esteco. En la iglesia matriz de Salta se encontraba una imagen de la Inmaculada, que posteriormente se llamaría Virgen del Milagro, propiedad de una familia asentada en estos solares, que la había dejado por unos días, desde la festividad de la Natividad de la Virgen María el día 8 de septiembre, en un nicho superior del altar, a unos 3 metros de altura aproximadamente. Cuenta la tradición, que los asustados salteños pensaron que su ciudad sería destruida, pero los daños no fueron tan graves, en cambio, el templo había sufrido graves daños. Al ingresar al templo, se encontró la imagen de la Virgen en el suelo, a los pies del Cristo, como si lo mirara en actitud orante, sin que sufriera ningún daño en su rostro ni manos, pese al gran tamaño de la imagen y la altura desde la cual había caído. Los colores del rostro habían cambiado, quedando pardo y macilento. Este hecho fue interpretado como una súplica e intercesión de la Virgen ante su Hijo, con el resultado de los escasos daños sufridos por la ciudad. La imagen fue llevada a la casa del alcalde Bernardo Díez Zambrano, donde fue exhibida toda la noche y rodeada de orantes. Al día siguiente, la imagen fue colocada en el exterior de la iglesia matriz, para que todos la pudieran venerar. Allí se confirmó que los colores del rostro seguían cambiando. Los temblores de tierra continuaron, aunque con menos intensidad. Uno de los padres de la Compañía de Jesús, José Carrión, afligido por la situación, sintió una voz, con toda claridad, que le decía: mientras no sacasen al Cristo en procesión, no cesarían los terremotos. El sacerdote se dirigió urgentemente a comunicar el mensaje recibido. Los padres jesuitas recordaron la imagen enviada por Vitoria, entraron al templo y bajándola con mucha dificultad la acomodaron en andas que sirvieron para sacarla al atrio de la derruida iglesia, liberando del encierro la imagen luego de un siglo entero. La colocaron frente a la iglesia que la Compañía de Jesús tenía en el centro de la ciudad, y el pueblo acudió al templo con antorchas encendidas. Las campanas llamaron a penitencia y la imagen fue sacada en procesión por los fieles salteños, con el ruego de que cesaran los temblores.
Al amanecer del día 15 la tierra dejó de temblar, aunque volvió a estremecerse a la noche, en medio de procesiones y rogativas. Al cesar los estremecimientos, el día 16 renació la calma y con ella se comenzó a hablar del milagro. Días más tarde se tuvo noticias de la destrucción de Esteco, lo cual aumentó la magnitud del milagro, obrado por la Virgen y el Señor de la Iglesia de Salta. Una nueva historia empezaba para estas sencillas imágenes y para los salteños, que conservan hasta hoy su culto y su devoción. Virgen de las Lágrimas. Se trata de una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción, pintada al óleo de 30 por 25 centímetros, copia original de una de las versiones del pintor italiano Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato de la Madonna renacentista. La misma se honra en la Catedral de Salta en un altar ubicado a escasos metros del camarín del Señor del Milagro. La imagen era de propiedad del sacerdote Juan de Arizaga, que la tenía para su devoción en su mesa de estudio del Colegio de la Compañía, colgada en medio de estantes de libros. Este comprobó que la santa imagen estaba completamente humedecida en todas las partes visibles de la cara, ojos, cuello y manos, de donde se desprendían gotas de agua clara que rodaban hasta la varilla terminal de la estampa. Este prodigio, ocurrido durante 3 días consecutivos, 4, 5 y 6 de agosto de 1749, se repitió posteriormente, 5, 6 y 7 de octubre del mismo año, y en diferentes ámbitos donde era colocada la estampa de la Virgen, milagro que se registraba siempre en momentos que la población de Salta vivía tiempos de incertidumbre por fenómenos telúricos. La imagen, que por los hechos acontecidos se denominó Virgen de las Lágrimas, se coronó con aprobación pontificia el 13 de septiembre de 1952. La misma participa anualmente en la procesión del Milagro. Coronación de las imágenes. En 1902, por iniciativa y pedido del obispo de la diócesis de Salta Monseñor Matías Linares, el Papa León XIII concede la coronación pontificia de las imágenes del Milagro. El 13 de septiembre en presencia de altas autoridades de la Iglesia venidas desde Roma, autoridades de la nación y obispos argentinos se corona al Señor y la Virgen del Milagro. Oficialmente el tiempo del milagro se inicia aproximadamente un mes antes del inicio de la novena, 30 o 40 días previo al 6 de septiembre, con la intronización de las sagradas imágenes en el altar mayor de la Catedral Basílica. A partir de ese momento, y organizada por el Arzobispado de Salta mediante un calendario oficial, organizaciones públicas, instituciones privadas, colegios, universidades, terciarios y organizaciones no gubernamentales realizan visitas programadas a la catedral donde se ofician misas diariamente de lunes a sábado hasta el día previo al inicio de la novena. Ya dentro de la novena, los 3 últimos días están dedicados a la Natividad de María, 13 de septiembre, la Exaltación de la Cruz, 14 de septiembre, y Solemnidad del Señor del Milagro, 15 de septiembre, denominado Triduo, el que se realiza con solemne celebración con una misa por la mañana donde asisten obispos de otras localidades. La provincia tiene declarado feriado provincial no laborable para estos 3 días de celebración. El día 15 de septiembre hacia la tarde, las santas imágenes recorren en procesión las calles de la ciudad, acompañadas de cientos de miles de fieles y en la que también participan autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la provincia y nación. La procesión del día 15 de septiembre es la culminación de los 9 días de novenario. Hasta la llegada de Monseñor Roberto José Tabella las imágenes del Señor y Virgen del Milagro se encontraban siempre tapadas por una cortina que se corría los viernes y sábados respectivamente porque se consideraba que este culto no era cosa de todos los días. Así llegamos hasta nuestros días, en que el culto de las imágenes del milagro es la festividad más importante de la ciudad y de la provincia, a la que no solo asisten los salteños, sino también fieles de provincias y países vecinos.
Hoy se cuentan con 2 réplicas exactas de las imágenes originales que recorren la provincia durante el tiempo del milagro. Novena. La novena se inicia el día 6 de septiembre y es rezada anualmente por miles de personas llegadas a la ciudad. El rezo se realiza oficialmente todos los días aproximadamente cada hora acompañada de misas a la que asisten miles de personas diariamente. Debido a que la capacidad de la iglesia catedral es superada ampliamente durante estas fechas, es habitual ver en todo horario, inclusive a altas horas de la madrugada, personas rezando en el atrio de la misma, mujeres embarazadas, ancianos, niños, etc., manifestación de fe del pueblo que sorprende gratamente. La novena fue compuesta en 1760 por el presbítero Dr. Francisco Javier Fernández. Procesión de penitencia, previa a la procesión central. En memoria de la procesión de penitencia del año 1692 y siguiendo el recorrido original, de aproximadamente 700 metros, año a año se realiza el día 13 de septiembre con la cruz primitiva, con la que llegó la imagen del Señor del Milagro desde España a Perú, la procesión de penitencia por las calles de la ciudad a la que asisten miles de fieles. A las 20:30, sale de la parroquia San Juan Bautista de la Merced, Caseros 869, hasta la Basílica de San Francisco para concluir en la catedral. Peregrinos. Los cambios sociales y económicos han hecho evolucionar la celebración. Lo que antes era una procesión de penitencia se ha convertido hoy en día en una de las mayores manifestaciones de fe de la Argentina, donde toda la ciudad y la provincia son movilizadas con diferentes manifestaciones en torno a la celebración, peregrinaciones a pie durante días, incluso semanas, en bicicletas, caballo, etc., recorriendo cientos de kilómetros para llegar a ver las imágenes. Es importantísima la logística y la solidaridad de la comunidad para con los peregrinos en alojamiento y alimentos, logrando una mayor duración y diversidad del tiempo del milagro. Año a año la cantidad de peregrinos y misachicos se incrementa. Aproximadamente son 800.000 personas las que caminan hacia el milagro acompañados por la policía de la provincia, seguridad vial, defensa civil, municipios, organizaciones no gubernamentales y, en especial, personas particulares que junto a sus familias prestan servicios y ayuda durante la travesía de los caminantes. Son constantes las historias vividas que se cuentan y comparten a través de las redes sociales. Noche del Peregrino. La Noche del Peregrino es la noche de vigilia y oración que se realiza previa a la procesión del milagro, noche del día 14 y madrugada del día 15 de septiembre. La Catedral Basílica de Salta permanece abierta toda la noche ofreciendo misas cada una hora y en la que organizaciones no gubernamentales organizan encuentros interperegrinales. Corona de flores. Cada septiembre engalanan las sagradas imágenes 2 ramos de claveles de gran importancia, coronas que son colocadas a los pies de cada una de las imágenes. Elaborarlas cada año obedece a una antigua tradición familiar que viene desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Fue aproximadamente en 1890, cuando Florencia González, esposa de Sixto Ovejero, fundador del ingenio, Ledesma, en la provincia de Jujuy, dispuso elaborar por primera vez esas ofrendas en su casa de Florida 62, ex sede de la municipalidad capitalina, empleando flores que hacía traer desde su quinta llamada, La Noria. A su muerte en 1920, la responsabilidad se dividió entre sus hijas Adelaida, quien se hizo cargo de la corona del Señor, y Electa la de la Virgen. Esta tradición nunca salió de la familia y que fue traspasándose de padres a hijos hasta nuestros días. Días previos a la procesión y con la ayuda de voluntarios, se realizan las coronas en sus respectivos domicilios. En números. Corona roja, Cristo 10, 000, claveles. Corona blanca, Virgen 8, 000, claveles. Campanas del milagro.
Campana del milagro, vibrante y dolorida, campana del milagro que conmueves mi vida. Son las campanas de la catedral que con sus repiques emblemáticos conmueven a los salteños y a todos los peregrinos. Sus bronces datan de la época de la fundación de la ciudad debido a que las primeras campanas de Salta fueron traídas por el obispo Francisco de Vitoria, quien acompañó a Hernando de Lerma en la fundación de Salta.